¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué pasaría si todo lo que crees que te da sentido, todo lo que crees que te completa, de repente desapareciera? ¿Qué pasaría si todo lo que hoy parece ser el motor de tu felicidad, los amigos, la familia, los afectos, las validaciones externas, simplemente se desvanecieran en un abrir y cerrar de ojos? Imagínate por un momento. ¿Te sentirías perdido, vacío? ¿Habría un agujero profundo en tu interior que no podrías llenar con nada? O quizás descubrirías algo mucho más poderoso que nunca pensaste que existiera dentro de ti. Algo que no depende de nadie más. Algo que te hace completo, sin que nadie tenga que validar tu existencia, sin que nadie te dé permiso para ser feliz. Es una pregunta incómoda, ¿verdad? La respuesta en muchos casos es aún más aterradora, porque la verdad es que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado, desde que éramos niños, que nuestra felicidad depende de lo que otros piensen de nosotros, de lo que recibimos de los demás, de la compañía, del amor, de las muestras de afecto. Nos dicen, sin que siquiera lo notemos, que sin esos elementos no somos completos, que la validación externa es lo que le da sentido a nuestra vida. Te has pasado años buscando la aprobación de los demás, esperando esa palabra de aliento, esa mirada de admiración. Has confiado en que los otros, tus amigos, tu familia, incluso tus compañeros de trabajo, tienen la llave de tu bienestar emocional. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una ilusión? Que en realidad no necesitas a nadie para ser feliz, que el camino hacia la verdadera paz y libertad comienza cuando entiendes que no depende de otros. Y si te dijera que la verdadera fuerza está dentro de ti y que todo lo que necesitas para alcanzar esa paz interior y esa independencia emocional es aprender a depender únicamente de ti mismo. ¿Qué harías si de repente descubrieras que puedes ser feliz sin tener que esperar nada de nadie? Sin tener que estar buscando constantemente la aceptación, el cariño o la validación de los demás. Ahora sé que esto puede sonar aterrador, incluso inconcebible porque te han enseñado todo lo contrario, pero este es precisamente el principio que los grandes estoicos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto comprendieron profundamente. Ellos entendieron que la verdadera libertad no está en lo que los demás nos dan o quitan, sino en lo que somos capaces de encontrar dentro de nosotros mismos. Porque cuando logras esto, cuando dejas de depender de lo externo para ser feliz, te conviertes en alguien verdaderamente libre. Y hoy quiero compartir contigo cómo puedes empezar a aplicar este principio en tu vida. Porque cuando lo entiendas, ya no necesitarás la validación de los demás, ni su aprobación, ni su amor para sentirte completo. Te darás cuenta de que todo lo que buscabas fuera de ti siempre estuvo dentro de ti. Y en ese momento serás más fuerte, más seguro, más libre de lo que jamás imaginaste. La raíz del problema. La mayoría de las personas vive atrapada en una trampa que no sabe cómo romper. Es una trampa emocional, invisible, pero increíblemente fuerte. Desde que nacemos, se nos enseña que no podemos vivir sin la aprobación, el afecto y la validación de los demás. Crecemos creyendo que necesitamos la aceptación de los demás para sentir que estamos bien, que somos suficientes. Y esto no es solo algo que nos pasa de niños, sino que se extiende a lo largo de nuestra vida. La raíz del problema está en cómo aprendemos a ver el mundo. Desde pequeños, las opiniones de nuestros padres, maestros y amigos nos forman, pero muchas veces esas opiniones no se enfocan en lo que realmente somos, sino en lo que los demás quieren que seamos. Nos dicen que si tenemos buenas calificaciones, seremos valiosos, que si somos populares, seremos felices, que si mostramos cierta imagen física o material, seremos dignos de ser amados.
Y poco a poco vamos creyendo que nuestra autoestima depende completamente de esos factores. Pero lo que no sabemos es que esto empieza a hacer mella en nuestra estabilidad emocional. Nos enseñan a buscar fuera de nosotros lo que debería estar dentro de nosotros mismos. Y ese es el mayor error de todos. Vivimos por las expectativas de los demás. Nos volvemos dependientes de su reconocimiento. Y nuestra felicidad se convierte en algo que está fuera de nuestro control. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido herido por algo que alguien más dijo o hizo? ¿Cuántas veces has perdido tu paz por algo tan simple como una mirada indiferente o un comentario hiriente? Esa es la trampa. Ese es el momento en que entregamos nuestro bienestar a algo que no podemos controlar, algo que está en manos de los demás. Y cuando no obtenemos esa validación que tanto buscamos, nos sentimos vacíos, nos preguntamos, ¿por qué no me aprecian? ¿Por qué no me valoran? ¿Por qué no me aman? En lugar de encontrar respuestas dentro de nosotros mismos, buscamos desesperadamente en los demás. Nos convertimos en seres reactivos, esperando siempre que el mundo nos dé lo que necesitamos para sentirnos bien. Pero la verdad es que nunca llega, porque depende de factores que están fuera de nuestro control. Y lo más cruel es que nunca lo veremos venir. A veces, ese vacío es tan grande que nos lleva a una sensación de desesperanza, como si nada pudiera llenar ese hueco. Nos obsesionamos con lo que no tenemos, con lo que los demás nos deben dar, sin darnos cuenta de que estamos dejando que nuestras emociones sean manejadas por algo tan fugaz y fuera de alcance como la aprobación de otros. Pero, ¿realmente necesitamos esa validación? ¿Es posible encontrar la paz sin depender de la aprobación externa? El problema con esta dependencia es que te hace vulnerable. Te hace vulnerable a la traición, a la decepción, a las expectativas no cumplidas. Y mientras sigas buscando fuera de ti lo que solo tú puedes ofrecerte, te seguirás sintiendo incompleto. Porque el amor de los demás no te llena si primero no te amas a ti mismo. La aceptación de los demás no te fortalece si no te has aceptado primero. Lo que los demás piensan de ti no cambia tu valor, a menos que tú se lo permitas. La raíz de este problema no está en lo que los demás hacen o dejan de hacer. Está en ti. Está en cómo has aprendido a ver el mundo, cómo has interiorizado la idea de que necesitas algo fuera de ti para sentirte completo. Y mientras sigas atrapado en esa mentalidad, seguirás siendo prisionero de tu propia dependencia emocional. Lo que los demás piensen de ti se convertirá en tu verdad, y tu paz siempre dependerá de factores que no puedes controlar. Este es el momento de empezar a cuestionarlo todo, porque solo cuando logres darte cuenta de cómo has permitido que los demás tomen el control de tus emociones, de tu paz, podrás dar el primer paso hacia la verdadera libertad. La libertad que te da saber que tu bienestar no está atado a lo que los demás piensen, digan o hagan. Que puedes vivir sin la constante necesidad de ser validado, amado o aceptado por los demás. Porque en realidad, la única aprobación que necesitas es la tuya propia. El concepto estoico de la autosuficiencia. La autosuficiencia, tal como la entendían los estoicos, no es simplemente la habilidad de vivir sin depender de los demás. No es solo un asunto de no necesitar a nadie a tu alrededor para estar bien. Es mucho más profundo que eso. Es la capacidad de encontrar en ti mismo todo lo que necesitas para ser feliz, en paz y emocionalmente equilibrado. Los estoicos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio entendieron que el mayor obstáculo para alcanzar la verdadera libertad interior es nuestra tendencia a depender de lo externo para nuestra estabilidad emocional. Las riquezas, el estatus social, el reconocimiento, la aprobación de los demás, todo esto puede ser un obstáculo invisible
que nos aleja de nuestra auténtica libertad. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Este es un principio clave para entender la autosuficiencia estoica. Si nuestra paz y felicidad dependen de las opiniones, acciones y comportamientos de los demás, entonces estamos dando el control de nuestra vida a factores que están fuera de nuestro alcance. Y como sabes, lo que no controlas, te controla. El concepto de autosuficiencia en la filosofía estoica está profundamente relacionado con el control de nuestras emociones y pensamientos. Los estoicos nos enseñan que, en última instancia, la única cosa sobre la que tenemos control absoluto es nuestra mente. Podemos no controlar las circunstancias externas, no podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante ellas. Y esa es la clave de la autosuficiencia. Imagina por un momento que te encuentras en una situación en la que alguien te insulta, te critica o te menosprecia. Si has entregado tu poder a esa persona, lo más probable es que te sientas herido, frustrado, incluso enojado. La tristeza o la ira que sientes no proviene del insulto en sí, sino de cómo interpretas ese insulto, de cómo permites que esa opinión ajena controle tu estado emocional. Pero si tomas la perspectiva estoica, verás que, en realidad, lo que esa persona dice o hace no tiene ningún poder sobre ti. Tú tienes el control sobre cómo interpretar lo que sucede y cómo dejar que afecte tu paz interior. La autosuficiencia estoica nos invita a depender solo de nosotros mismos, de nuestra propia capacidad para encontrar la paz, la serenidad y la fortaleza emocional, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Nos enseña que el valor no está en lo que el mundo puede darnos, sino en lo que somos capaces de construir internamente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la felicidad depende de nosotros, porque la verdadera fuente de la paz está dentro de nuestra mente, no en el exterior. Y esto no significa que los estoicos abogaran por una vida solitaria o aislada, sino que nos enseñan que la autosuficiencia es una cuestión de actitud interna. La verdadera independencia emocional proviene de no depender de la validación externa para sentirnos completos. Podemos amar, podemos ser amigos, podemos tener relaciones profundas y significativas, pero nunca debemos perder de vista el hecho de que nuestra felicidad no depende de esas personas. La autosuficiencia estoica también está íntimamente ligada al concepto de atarte al presente. La vida siempre está cambiando, las personas cambian, las situaciones cambian, y si construimos nuestra felicidad sobre algo que es cambiante, inevitablemente nos sentiremos inestables. Pero cuando somos autosuficientes emocionalmente, nos enfocamos en lo que está bajo nuestro control, nuestras reacciones, nuestras elecciones, nuestra actitud ante la vida. Y es ahí donde encontramos una paz que no depende de las circunstancias. Piénsalo de esta manera. ¿Cuántas veces has sentido que tu felicidad está condicionada a la presencia o aprobación de alguien más? Tal vez pensaste que si alguien te valorara más, serías más feliz. O que si consiguieras ese trabajo o esa posición, por fin te sentirías realizado. Pero cuando logras la autosuficiencia emocional, te das cuenta de que nada de eso realmente importa en el fondo. Lo que importa es tu capacidad para aceptar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones y sorpresas, y encontrar en ti mismo todo lo que necesitas para ser feliz. Los estoicos nos enseñan a ver la vida de una manera diferente, no como un lugar donde necesitamos acumular bienes, estatus o afecto para sentirnos completos, sino como un viaje hacia la sabiduría interior, hacia una paz que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos.
Al comprender que nuestra felicidad no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, comenzamos a tomar las riendas de nuestra vida, a liberarnos de las ataduras de la aprobación externa y a vivir con una fuerza inquebrantable. Y ese es el regalo de la autosuficiencia estoica. No se trata de rechazar el amor o las relaciones, sino de entender que al final del día, tu paz, tu bienestar, tu felicidad, son el resultado de cómo eliges vivir dentro de ti mismo, sin depender de lo que los demás hagan o de lo que el mundo te ofrezca. La libertad que los estoicos nos invitan a abrazar es una libertad profunda, una libertad que no puede ser robada por nadie ni por nada. Es una libertad que viene de la autosuficiencia, de saber que el único lugar en el que necesitas buscar es dentro de ti mismo. Controla tus pensamientos. Uno de los principios más poderosos que los estoicos nos legaron es que no tenemos control sobre lo que sucede en el mundo, ni sobre las acciones de los demás. El mundo está lleno de caos, imprevisibilidad y opiniones ajenas. Sin embargo, lo que sí podemos controlar, lo que está completamente a nuestro alcance, es nuestra reacción ante todo eso. Y lo primero que debemos aprender a controlar es nuestra mente. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has dejado que algo fuera de tu control te altere el día? Tal vez alguien te dijo algo que no te gustó, o una situación no salió como esperabas. Quizás alguien te hizo sentir menos o simplemente te sientes frustrado porque las cosas no van como quisieras. La verdad es que, aunque no podamos cambiar lo que ocurre a nuestro alrededor, sí tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante ello. Y esa es la clave para empezar a aplicar el estoicismo en nuestra vida cotidiana. Controlar nuestros pensamientos y emociones. Los estoicos creían que nuestras emociones no son reacciones automáticas a lo que pasa en el mundo, sino respuestas que podemos gestionar. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre las cosas. Lo que esto significa es que las situaciones externas no tienen el poder de hacernos sentir de determinada manera, sino que somos nosotros quienes decidimos cómo interpretar esas situaciones. La persona que te insulta, la crítica que recibes, el comentario negativo que te lanza alguien en el trabajo, no tiene por qué afectar tu paz interior si decides no tomarlo como algo personal. Este es el primer paso para aplicar el control estoico en tu vida. Reconocer que tus pensamientos tienen poder sobre ti. En el momento en que te enfrentas a una situación incómoda, es importante que te detengas y pienses antes de reaccionar. ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué te duele lo que esa persona dijo? El primer paso hacia la autosuficiencia es ser consciente de tus pensamientos y emociones. La clave está en aprender a observarlos sin identificarnos con ellos, sin dejar que nos definan o nos controlen. Cuando una situación te afecta, respira profundo y reflexiona sobre lo que estás sintiendo. ¿Realmente lo que esa persona dijo tiene poder sobre ti? ¿O es tu ego el que se siente atacado? ¿Te está preocupando algo que está fuera de tu control, como la opinión de los demás? Es crucial que en esos momentos te recuerdes a ti mismo que no es lo que los demás hagan lo que te afecta, sino cómo tú decides interpretarlo. Aquí es donde el estoicismo se vuelve una herramienta práctica. Si alguien te critica, en lugar de defenderte de inmediato o sentirte herido, haz una pausa. Pregúntate a ti mismo, ¿de qué manera puedo elegir ver esta situación? Tal vez esa crítica tiene algo que enseñarte. Tal vez es una oportunidad para mejorar. Tal vez esa persona no tiene idea del contexto en el que te encuentras y su opinión no define tu valía. Si adoptas esta perspectiva, pronto te darás cuenta de que no hay nada ni nadie que tenga poder sobre tu paz interna excepto tú. La idea es transformar nuestra relación con las situaciones. No reaccionar de manera automática, sino responder de manera consciente.
tú eres el único responsable de tu bienestar emocional. Cuando logras entender esto, puedes empezar a filtrar las emociones negativas que surgen de los pensamientos automáticos y las reacciones impulsivas. Así, en lugar de sentirte abatido por algo que no puedes controlar, serás capaz de mantenerte sereno, estable y enfocado en lo que realmente importa, tu paz interior. Recuerda, la vida está llena de estímulos, pero solo tú decides cómo respondes a ellos. El tráfico, un mal día en el trabajo, una discusión con un amigo o un familiar, todo esto puede ser visto como una oportunidad para practicar la autosuficiencia mental. Cuando alguien te hace sentir mal, en vez de sumergirte en la ansiedad o el resentimiento, utiliza ese momento para recordar que tú decides cómo interpretas lo que sucede. No dejes que los demás te quiten tu paz. Toma el control de tus pensamientos y dirige tu mente hacia la serenidad y el entendimiento. Al practicar esto, te darás cuenta de que los problemas que antes sentías que no podías manejar, ahora se vuelven más pequeños, más manejables, incluso inofensivos. El control de tus pensamientos te da la verdadera libertad, porque te libera de ser esclavo de las opiniones ajenas, de las críticas, de las circunstancias que están fuera de tu control. Elige cómo reaccionar. Elige no dejar que lo que los demás hagan o digan controle tu felicidad. Así, paso a paso, aprenderás a depender solo de ti mismo, a no buscar fuera lo que solo tú puedes darte. En el proceso, descubrirás que la verdadera paz viene de la autosuficiencia mental, de ser dueño de tus pensamientos y de cómo eliges percibir el mundo. Este es el verdadero poder del estoicismo, la habilidad de mantener la calma, la claridad y la serenidad, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Cultiva tu mundo interior. El mundo exterior está lleno de ruido, caos, demandas y expectativas. Nos bombardean con opiniones, información constante, presiones sociales y laborales. A menudo, todo esto nos aleja de lo que realmente importa, nuestro mundo interior. El verdadero trabajo del estoico y de cualquier persona que busque la paz y la autosuficiencia es cultivar ese mundo interior, porque solo a través de él podemos encontrar la serenidad y la estabilidad, sin importar lo que ocurra afuera. Cultivar tu mundo interior no es algo que suceda por accidente. Es un proceso intencional, una práctica diaria que requiere tiempo, paciencia y dedicación. Los estoicos entendían que, para ser verdaderamente libres, debemos aprender a dirigir nuestra mente, no permitir que las distracciones externas controlen nuestras emociones y pensamientos. Este trabajo interno es lo que te permitirá vivir de acuerdo con tus principios, sin depender de lo que otros hagan o digan. Uno de los métodos más poderosos para cultivar tu mundo interior es la meditación. Pero no estamos hablando de una meditación superficial, de esas que simplemente buscan relajarte momentáneamente. La meditación en la filosofía estoica es un ejercicio profundo de autoobservación y reflexión. Es un espacio en el que te detienes, apagas el ruido del mundo y te conectas contigo mismo, con tus pensamientos y emociones. En la meditación estoica no se trata solo de vaciar la mente, sino de entrenarla para que sea consciente, para que observe lo que ocurre en su interior sin juzgarlo ni reaccionar impulsivamente. La meditación es un espacio donde te preguntas: ¿qué pensamientos están dominando mi mente ahora? ¿Por qué reacciono de esta manera ante lo que sucedió? ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva para encontrar paz? En este espacio de introspección, aprendes a separar lo que puedes controlar de lo que no. Reconoces las emociones que surgen, pero no te identificas con ellas. La meditación te enseña a ser un observador de tu propia mente, en lugar de ser esclavo de ella.
Y esto poco a poco se convierte en una práctica que cambia tu forma de interactuar con el mundo. Otro método poderoso es la escritura. La escritura es una herramienta terapéutica que nos permite dar forma a nuestros pensamientos, expresar nuestras emociones y reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones. Los estoicos practicaban algo conocido como la autoevaluación, un ejercicio de escribir todos los días sobre lo que habían aprendido, lo que podían mejorar y cómo se habían comportado en situaciones difíciles. Al escribir, no solo aclaras tu mente, sino que también tienes la oportunidad de observar tus propios patrones de pensamiento y de tomar decisiones más conscientes. La escritura te permite exteriorizar lo que normalmente guardas dentro. ¿Cuántas veces has tenido pensamientos y emociones que te atormentan en silencio, pero cuando finalmente los escribes, sientes un alivio? Eso es porque, al ponerlos en palabras, les das un espacio para existir sin que te controlen. La escritura es un refugio donde puedes ser completamente honesto contigo mismo, sin filtros ni juicios. A través de ella puedes explorar tus miedos, tus deseos, tus inseguridades y también tus logros, tus avances y tus momentos de gratitud. Y con el tiempo, esta práctica te ayudará a fortalecer tu mundo interior, ya que podrás ver claramente tus pensamientos y patrones emocionales, aprendiendo a gestionarlos con sabiduría. Pero la meditación y la escritura son solo una parte del proceso. El reflexionar todos los días es quizás una de las prácticas más fundamentales para cultivar tu mundo interior. Los estoicos eran grandes defensores de la reflexión diaria, de tomarse un tiempo cada día para pensar en cómo habías vivido, en lo que habías hecho y en lo que podías mejorar. Esta práctica de autoevaluación te permite estar presente y consciente de tus acciones y pensamientos. Nos ayuda a identificar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, y nos permite hacer ajustes para vivir de manera más alineada con nuestros principios. Al final del día, puedes tomarte unos minutos para reflexionar. ¿Cómo reaccioné hoy ante las dificultades? ¿Fui capaz de mantener mi paz interior o me dejé arrastrar por las circunstancias? ¿Qué puedo aprender de las experiencias que viví hoy? Esta reflexión no es para juzgarte ni culparte, sino para reconocer áreas de mejora y seguir creciendo. Es un espacio donde aprendes a ser tu propio maestro, a ser más consciente de tus pensamientos, emociones y comportamientos, para actuar siempre desde un lugar de calma y sabiduría. A través de estas prácticas, empiezas a construir un mundo interior que te da la estabilidad y la paz que no depende de lo que sucede fuera de ti. La meditación, la escritura y la reflexión diaria te permiten regresar a tu centro, a tu esencia, y te dan las herramientas necesarias para afrontar las adversidades de la vida con mayor claridad y control. Cada vez que te tomas un momento para meditar, escribir o reflexionar, estás entrenando tu mente para ser más fuerte, más enfocada y más resiliente. Estás construyendo una fundación sólida sobre la que puedes apoyarte en los momentos de dificultad. En lugar de buscar respuestas en el exterior, encuentras las respuestas dentro de ti mismo. En lugar de depender de las circunstancias para ser feliz, aprendes a encontrar la paz sin importar lo que pase alrededor. A medida que esta práctica se convierte en parte de tu vida cotidiana, empezarás a notar una transformación profunda. Tu reacción a los problemas será diferente. En lugar de sentirte abrumado por ellos, los verás como oportunidades para crecer. Las críticas y los juicios ajenos ya no te afectarán, porque sabrás que tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de cómo te ves a ti mismo. Al final, cultivar tu mundo interior no es solo un acto de autocuidado, es un acto de autoliberación.
Te liberas de las expectativas externas de las opiniones ajenas y te liberas de la necesidad de validación. Te conviertes en dueño de ti mismo, en creador de tu paz. Y lo mejor de todo es que cuando logras cultivar un mundo interior fuerte, todo lo que pase afuera deja de tener el poder de definir tu felicidad. Practica la indiferencia estoica. Vivimos en un mundo en el que constantemente somos evaluados. Las opiniones ajenas parecen ser una fuerza que gobierna nuestras vidas. Lo que otros piensan de nosotros, lo que esperan de nosotros, lo que dicen sobre nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra forma de ser. De alguna manera, nos han enseñado que nuestra valía está ligada a lo que los demás piensan y que debemos encajar, agradar o cumplir con las expectativas de quienes nos rodean. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que puedes ser libre de esa constante presión externa? ¿Y si te dijera que hay una forma de vivir sin que las opiniones y acciones de los demás afecten tu paz interior? La indiferencia estoica no es ser insensible ni frío ante los demás. No se trata de cerrar el corazón, de desentenderse de los problemas, ni de desconectarnos de las relaciones humanas. En realidad, es todo lo contrario. La verdadera indiferencia estoica es una forma de mantener nuestra serenidad y nuestro bienestar sin que las cosas externas nos desestabilicen. Es aprender a no tomar personal lo que no podemos controlar, a entender que las reacciones de los demás no definen quiénes somos ni cómo debemos sentirnos. Piensa por un momento en los momentos en los que te has sentido afectado por lo que alguien te ha dicho o hecho. Tal vez una crítica que te dolió, o tal vez una opinión negativa de alguien cercano que te hizo dudar de ti mismo. En esos momentos, te das cuenta de que, aunque no podamos controlar las acciones de los demás, sí podemos elegir cómo responder a ellas. Y aquí es donde entra la práctica de la indiferencia estoica. Los estoicos nos enseñan que las acciones y opiniones ajenas son externas a nosotros y por lo tanto no deben tener el poder de alterar nuestra paz interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda constantemente que no debemos permitir que lo que no está en nuestras manos nos afecte. Cuando alguien te insulta, cuando te critican o cuando te rechazan, la indiferencia estoica no significa callar, ni fingir que no te importa, ni actuar de manera fría. Significa que no permites que esas palabras o acciones de los demás te saquen de tu centro. Es un recordatorio de que tú eres el único responsable de tus emociones y que nadie tiene el derecho de arrebatarte tu tranquilidad, a menos que tú se lo permitas. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te dejas arrastrar por lo que otros piensan o dicen? ¿Cuántas veces te ha preocupado lo que los demás opinan sobre ti, sobre tus decisiones, sobre tu vida? La práctica de la indiferencia estoica comienza cuando decides no tomar las opiniones ajenas como algo personal. Lo que otros dicen sobre ti es un reflejo de sus propias percepciones, sus propios juicios, pero no define quién eres tú. La indiferencia estoica te enseña a escuchar, a reflexionar si lo que te dicen tiene algo valioso para ti, pero sin dejar que te afecte emocionalmente. No necesitas la aprobación de nadie para ser tú mismo. Esto no significa que debas volverte insensible. Las críticas constructivas, el consejo sabio, la retroalimentación valiosa, todo eso es importante y puedes tomarlo para mejorar. Pero no puedes dejar que las críticas destructivas o los juicios de las personas que no comprenden tu camino te roben tu paz. Cuando alguien te hiere con sus palabras, ¿realmente crees que eso refleja tu verdadera esencia? Si alguien te rechaza o te critica sin fundamento, esa persona no te conoce en profundidad y su opinión no debe ser tu carga. La indiferencia estoica también se refiere a cómo manejar las expectativas sociales.
Vivimos en una sociedad que a menudo nos dice cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, qué debemos tener, qué debemos hacer para ser aceptados. Pero si te dejas llevar por esas expectativas externas, te perderás a ti mismo. La indiferencia no significa ignorar todo lo que está fuera de ti, sino aprender a no dejarte influenciar negativamente por lo que no puedes controlar. Puedes escuchar las críticas, las sugerencias y las expectativas, pero al final del día, tú decides qué valor les das. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras liberarte de la constante necesidad de complacer a los demás. Si dejaras de tomar tan personal lo que te dicen o hacen los demás, si dejas de temer las opiniones ajenas, ¿cómo se sentiría tu alma? Lo cierto es que este tipo de independencia emocional te da un poder increíble sobre tu propia felicidad. Tú no dependes de lo que otros piensen de ti para sentirte bien contigo mismo. Esta indiferencia no es desinterés, no es frialdad, no es falta de empatía. Es una forma de amor propio, de respeto hacia ti mismo, de no permitir que las críticas, los juicios o las acciones de los demás te desestabilicen. Es un acto de valentía y madurez emocional, de entender que, aunque no podamos controlar el comportamiento de los demás, sí podemos elegir cómo responder ante ellos. Y, lo mejor de todo, es que, cuando practicas la indiferencia estoica, te liberas del miedo al juicio y te permites vivir desde un lugar de paz, autenticidad y libertad. El poder de la indiferencia estoica radica en entender que al final del día, lo único que importa es cómo te ves a ti mismo, cómo eliges vivir en armonía con tus propios principios. Las opiniones de los demás son solo eso, opiniones. Tú eres el dueño de tu vida, de tus decisiones y de tu paz. Disfruta de la compañía, pero no dependas de ella. La conexión humana es una de las experiencias más hermosas y esenciales en la vida. Compartir momentos, reír, aprender, crecer y experimentar el amor y la amistad con los demás es algo que nos nutre profundamente. Sin embargo, en un mundo donde a menudo buscamos validación en las opiniones y la compañía de los demás, existe un peligro que muchos pasamos por alto: la dependencia emocional. A menudo caemos en la trampa de creer que necesitamos a los demás para sentirnos completos. Buscamos constantemente la aprobación, el afecto, la aceptación de quienes nos rodean. Nos conviene estar rodeados de personas, llenar nuestros días de interacción social, creer que nuestra felicidad depende de la compañía que tengamos a nuestro alrededor. Pero, ¿qué ocurre cuando esa compañía se desvanece o no está presente? La respuesta está en la práctica estoica de disfrutar de la compañía, pero no depender de ella para nuestra paz y bienestar. Imagina por un momento que te encuentras solo, sin nadie a tu alrededor, sin la presencia de tus amigos, familiares o seres queridos. Te sentirías vacío, incompleto, perdido. Este tipo de dependencia emocional, donde creemos que necesitamos la validación o compañía de los demás para ser felices, puede arrastrarnos a la inseguridad, la ansiedad y la desesperación. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña a encontrar la paz interior en nosotros mismos, a comprender que nuestra felicidad no depende de la presencia o ausencia de nadie más. Disfrutar de la compañía de los demás es un regalo. Es una de las experiencias más gratificantes que la vida puede ofrecernos. Los amigos, la familia, las relaciones amorosas, todas estas conexiones nos dan momentos de alegría, nos enriquecen, nos permiten compartir nuestras vivencias, nuestras emociones. Pero cuando hacemos de esas relaciones la fuente principal de nuestra felicidad, nos volvemos vulnerables. Porque, al fin y al cabo, no podemos controlar el comportamiento de los demás, ni la permanencia de las personas en nuestras vidas.
Las circunstancias cambian, las personas cambian y las relaciones pueden transformarse o incluso desvanecerse con el tiempo. La clave aquí es aprender a disfrutar del momento presente con los demás, pero nunca poner nuestra paz en manos de ellos. Las relaciones deben ser un complemento, no una necesidad absoluta para sentirnos completos. Los estoicos hablaban mucho sobre la importancia de la autosuficiencia, y uno de los aspectos más importantes de esta autosuficiencia es el desapego emocional. No se trata de rechazar la compañía de los demás, ni de ser indiferente a los lazos que formamos, sino de entender que nuestro bienestar no debe depender de los demás. Cuando logras alcanzar esta independencia emocional, comienzas a disfrutar de la compañía de las personas desde un lugar de libertad. Ya no te sientes atado, ya no te sientes vulnerable ante el miedo de perder a alguien. Puedes compartir, reír y estar presente en el momento, pero sin sentir que tu felicidad está atada a esa interacción. Lo que los demás hacen o dejan de hacer ya no tiene el poder de alterar tu paz interior. Esto te permite disfrutar de las relaciones de una forma más sana, porque no las ves como una necesidad, sino como un complemento que aporta a tu vida. Y lo mejor de todo es que este desapego no significa que dejes de amar o valorar a las personas. De hecho, al ser emocionalmente independiente, puedes amar de una forma más pura y genuina, porque no estás buscando que te validen ni que te llenen un vacío. Tu vida está completa por sí misma, y tus relaciones son un acto de compartir, de sumar, no de llenar un espacio vacío. Este equilibrio te permite disfrutar de la compañía sin miedo a la pérdida, sin sentir que tu mundo se derrumba cuando una relación cambia o desaparece. Te conviertes en alguien que puede estar en paz, incluso en la soledad. En la práctica cotidiana, esto se traduce en aprender a pasar tiempo solo, sin miedo ni incomodidad. Si eres de los que sienten ansiedad o vacío cuando estás solo, esto es una señal de que tu bienestar está demasiado dependiente de los demás. La clave está en encontrar la paz en tu propia compañía, en disfrutar de tu tiempo contigo mismo sin que te cause incomodidad o dolor. Puedes aprender a hacer esto desarrollando hábitos que te conecten contigo mismo: leer, meditar, practicar el ejercicio o simplemente reflexionar sobre tu vida y tus metas. Cuando te conviertes en alguien que disfruta de su propia compañía, las relaciones con los demás se vuelven más auténticas, menos dependientes y más enriquecedoras. Recuerda, la verdadera independencia emocional no significa aislarse del mundo o desconectar de las personas. Significa ser capaz de estar en equilibrio contigo mismo, sin depender de nada ni de nadie para tu felicidad. Significa disfrutar de las relaciones, pero sin atar tu valor y tu paz a ellas. Cuando logras esto, las relaciones se convierten en una fuente de alegría y conexión genuina, en lugar de una necesidad desesperada de validación. Entonces, en lugar de buscar constantemente la compañía de los demás para llenar los vacíos dentro de ti, aprende a llenarlos tú mismo. Disfruta de cada momento que pasas con los demás, pero recuerda siempre que tu bienestar y tu paz están dentro de ti, no en las personas que te rodean. La verdadera felicidad comienza con tu capacidad de ser completo por ti mismo. Acepta lo que no puedes controlar. La vida está llena de incertidumbres. Cada día nos trae situaciones que no podemos predecir, que no podemos controlar y que muchas veces desafían nuestra paz y nuestra tranquilidad. Nos enfrentamos a conflictos, cambios, decisiones ajenas, imprevistos, la opinión de los demás e incluso enfermedades o pérdidas que nos sacuden hasta lo más profundo. Nos duele sentir que, a veces, no tenemos el control total sobre lo que nos sucede.
Pero la verdad es que esa sensación de impotencia puede ser liberadora si aprendemos a aceptarla. El estoicismo nos enseña que la paz interior no se encuentra en controlar el mundo a nuestro alrededor, sino en aprender a aceptar lo que no podemos cambiar. Este principio puede ser la clave para liberarnos de un sufrimiento innecesario. Vivir obsesionados por controlar todo lo que nos rodea, esperando que las circunstancias sean siempre favorables o que los demás se comporten de la manera que esperamos, solo nos genera ansiedad, frustración y sufrimiento. Pero entonces, ¿qué significa aceptar lo que no puedes controlar? No se trata de rendirse ante la adversidad, ni de hacer caso omiso de los problemas, sino de reconocer que hay cosas en la vida que están más allá de nuestro alcance. Este es un principio fundamental del estoicismo. La serenidad proviene de entender la diferencia entre lo que está en nuestras manos y lo que no lo está. Al aceptar lo que no puedes controlar, te liberas de una carga emocional inmensa. Te das cuenta de que por mucho que te preocupes o te angusties, no puedes hacer que las personas cambien, no puedes evitar ciertos eventos de la vida, no puedes detener el paso del tiempo ni el cambio inevitable. Lo único que puedes controlar es tu propia respuesta ante esos eventos. En lugar de luchar constantemente contra la corriente de la vida, el estoicismo nos invita a fluir con ella. Nos enseña a aceptar que no siempre tenemos el control, pero que siempre podemos controlar nuestra actitud ante los desafíos. Esta aceptación no es una aceptación pasiva, ni resignación. Al contrario, es una aceptación activa y consciente. Al entender que no podemos controlar todo lo que sucede, nuestra mente se libera de la preocupación constante y nos permite enfocarnos en lo que realmente podemos cambiar. Nuestras reacciones, nuestras decisiones y la forma en que nos relacionamos con el mundo. La vida, como la naturaleza, sigue su curso, y muchas veces este curso no sigue nuestras expectativas. El sufrimiento viene cuando nos aferramos a una idea fija de cómo deberían ser las cosas, y cuando nos resistimos a lo que es. La resistencia al presente genera sufrimiento. Si te enfrentas a una situación que te disgusta o te resulta dolorosa, lo primero que debes hacer es reconocer que no puedes controlarla. Lo que está sucediendo es parte del flujo natural de la vida y resistirse solo te llevará a la frustración. Imagina que estás en una carretera y de repente te encuentras con un obstáculo que no puedes mover. Si te quedas allí, peleando con el obstáculo, vas a perder tiempo, energía y probablemente frustrarte mucho. Sin embargo, si aceptas que no puedes moverlo y buscas una forma de rodearlo o encontrar una nueva ruta, has decidido actuar con sabiduría, dejando de luchar contra lo inamovible. Esto es lo que el estoicismo nos invita a hacer, aceptar lo que no podemos cambiar y adaptarnos a la situación. A veces, la respuesta no está en forzar las circunstancias, sino en fluir con ellas. Un aspecto clave de esta aceptación es entender que las emociones son reacciones naturales, pero no tenemos que ser esclavos de ellas. Las emociones, como la ira, el miedo, la frustración o la tristeza, son respuestas automáticas de nuestro ser ante situaciones que no nos gustan o que sentimos fuera de nuestro control. Lo que el estoicismo nos enseña es que aunque no podemos evitar sentir, sí podemos elegir cómo responder a esas emociones. Puedes sentirte enojado ante una injusticia, pero no tienes que permitir que ese enojo controle tu vida. Puedes sentir miedo ante lo incierto, pero no tienes que dejar que ese miedo te paralice. Las emociones son naturales, pero nuestra respuesta consciente es lo que realmente define nuestra paz interior. Aquí es donde el concepto estoico de la diferencia entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está se vuelve fundamental. Si estás pasando por un momento difícil, ya sea un conflicto en tu trabajo, una enfermedad, una pérdida
o una crisis personal, es probable que surjan emociones intensas. El primer paso es reconocer que no todo lo que te sucede está en tus manos, y eso no te hace débil ni vulnerable, te hace humano. La fortaleza estoica reside en poder aceptar la realidad tal y como es, sin negar nuestras emociones, pero sin dejar que esas emociones gobiernen nuestra vida. Aceptar lo que no puedes controlar también significa aprender a soltar el miedo al futuro y el arrepentimiento del pasado. ¿Cuántas veces nos atormentamos por lo que podría haber sido o nos anticipamos a lo que podría pasar dándole vueltas a escenarios que ni siquiera se han materializado? Este tipo de pensamiento nos roban el presente, nuestra única realidad tangible. Dejar ir la preocupación por lo que no podemos controlar, ya sea el futuro incierto o los errores del pasado, nos permite estar completamente presentes en el aquí y ahora. Y es en este presente donde realmente podemos actuar, aprender y crecer. Finalmente, aceptar lo que no podemos controlar también nos invita a actuar con sabiduría y valentía. Si algo está fuera de nuestro alcance, debemos aprender a soltarlo y a enfocarnos en lo que sí podemos influir. Esto no significa ser pasivos ante la vida, sino ser proactivos en los aspectos que sí podemos cambiar. El control está en la acción, no en la preocupación. Haz todo lo que esté en tus manos para enfrentar los desafíos, pero cuando hayas hecho lo posible, deja ir lo que está fuera de tu control. Aceptar lo que no puedes controlar es un acto de libertad. Es la libertad de dejar de luchar contra el viento, de soltar las cadenas de la preocupación constante y de vivir con serenidad, sabiendo que, aunque no puedes controlar todo, siempre puedes elegir cómo responder. Haz de cada desafío una oportunidad para crecer. La vida, por naturaleza, es un desafío constante. Nos enfrentamos a obstáculos inesperados, situaciones dolorosas y momentos que parecen ser demasiado difíciles de superar. Es fácil ver estas circunstancias como simples problemas que nos frenan, que nos arrebatan la paz o incluso la esperanza. Pero lo que los estoicos nos enseñan es algo profundamente transformador. Cada desafío es, en realidad, una oportunidad para crecer. Imagina que te enfrentas a una situación que te desafía emocional, mental o incluso físicamente. Puede ser un conflicto en tu trabajo, una pérdida importante, una decepción o un fracaso. En esos momentos, la tendencia natural es querer escapar, evadir el dolor o simplemente lamentarnos por lo que no salió como esperábamos. Pero el estoicismo nos invita a hacer exactamente lo contrario. Ver esos momentos de dificultad como oportunidades para forjar nuestro carácter, para fortalecer nuestra mente y para crecer como seres humanos. El filósofo romano Epicteto dijo: "No son las circunstancias las que nos afectan, sino nuestra manera de reaccionar ante ellas". Esto nos invita a reflexionar profundamente sobre el poder que tenemos sobre nuestras propias vidas, aunque las circunstancias externas parezcan fuera de nuestro control. La diferencia entre una persona que se rinde ante un desafío y una que se levanta más fuerte no está en las situaciones en sí, sino en la actitud que tomamos ante ellas. Cuando te enfrentas a un reto, la clave está en cambiar tu perspectiva. En lugar de ver la dificultad como una barrera, el estoicismo te anima a verla como una prueba que puede revelarte nuevas fortalezas. La vida no siempre será fácil ni justa, pero si aprendes a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento, comienzas a transformar tu sufrimiento en aprendizaje, tu dolor en sabiduría y tu miedo en valentía. Un ejemplo claro de esto es la forma en que los grandes atletas, artistas, científicos y filósofos han encontrado éxito no a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas.
La adversidad no solo puede enseñarnos a ser más fuertes, sino que también puede revelarnos quiénes somos realmente. Cuando pasamos por momentos difíciles, es como si la vida nos estuviera pidiendo que descubramos nuestras capacidades más profundas, nuestras pasiones ocultas, nuestra capacidad de resistencia y resiliencia. Cada desafío, por más doloroso que sea, es un terreno fértil para cultivar una versión más sabia de nosotros mismos. El poder de la reflexión ante la adversidad. Una de las herramientas más poderosas que el estoicismo nos ofrece para convertir los desafíos en oportunidades de crecimiento es la reflexión. Cuando te enfrentas a una dificultad, el primer paso no es actuar impulsivamente ni dejar que la emoción te arrastre. El primer paso es detenerte, reflexionar y hacerte preguntas importantes. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar este desafío para ser una mejor persona? Estas preguntas pueden parecer simples, pero tienen un poder transformador. La reflexión consciente nos permite encontrar el aprendizaje en medio del sufrimiento. Nos invita a ver la vida no como un flujo constante de eventos que simplemente nos suceden, sino como un conjunto de lecciones que podemos utilizar para evolucionar. El arte de la resiliencia estoica. Un principio clave del estoicismo es la resiliencia. Los estoicos no veían la resiliencia como una capacidad pasiva de soportar el sufrimiento, sino como un arte activo de aprender de la adversidad y salir fortalecido. En lugar de ver el dolor como algo negativo, lo consideraban como un entrenamiento para el alma. Casi todos los grandes filósofos estoicos, como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, pasaron por momentos extremadamente difíciles en sus vidas: exilio, persecuciones, pérdidas familiares, enfermedades y tragedias. Sin embargo, en lugar de rendirse o caer en la desesperación, tomaron esas experiencias como un campo de práctica para sus enseñanzas. Esto no significa que no sintieran dolor o tristeza, sino que sabían que el verdadero crecimiento ocurre cuando somos capaces de enfrentar la adversidad con serenidad, reflexión y valentía. Transformar el sufrimiento en fortaleza. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que el sufrimiento no tiene que ser un enemigo. De hecho, el sufrimiento, cuando se maneja correctamente, puede convertirse en uno de los mayores aliados del crecimiento personal. En la vida, todo el mundo pasará por momentos difíciles, pero lo que diferencia a las personas que crecen de las que se quedan estancadas es cómo usan ese sufrimiento para transformarse. El dolor emocional y las dificultades son inevitables, pero el sufrimiento consciente, aquel que llega con la reflexión y la aceptación de lo que no podemos cambiar, puede ser profundamente liberador. Nos enseña humildad, nos permite ver la vida con mayor claridad y nos enseña que nuestras reacciones son lo único sobre lo que realmente tenemos control. En vez de enfocarnos en lo que hemos perdido o lo que no podemos cambiar, podemos empezar a preguntarnos cómo esta experiencia puede hacernos más sabios, más compasivos y más conscientes de nuestra propia capacidad de resistencia. El desafío más grande al que nos enfrentamos a menudo no es el dolor en sí, sino la forma en que elegimos reaccionar ante él. Nos rendimos ante el dolor, nos dejamos consumir por el sufrimiento o decidimos ver cada desafío como una oportunidad para mejorar y crecer. La vida no siempre será fácil, pero siempre tendremos la capacidad de crecer a través de las dificultades si elegimos ver cada obstáculo como una oportunidad de fortalecernos, aplicando la filosofía estoica en el día a día. ¿Cómo aplicamos este principio en nuestra vida cotidiana? Cada vez que enfrentes un desafío, en lugar de verlo como una amenaza, haz una pausa y busca la oportunidad. Si algo no sale como esperabas,
Hazte las preguntas correctas. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo ser mejor a raíz de esta experiencia? Y lo más importante, ¿cómo puedo tomar esta adversidad y usarla para desarrollar mi carácter? Recuerda, no es el desafío lo que define quién eres, sino cómo decides enfrentarlo. Cada vez que superas un obstáculo, te conviertes en una versión más fuerte de ti mismo. Te acercas más a tu mejor versión. De hecho, cuanto más grande es el desafío, más grande es la oportunidad de crecimiento. Haz de cada desafío una oportunidad para crecer. No es solo un concepto filosófico, es una forma de vida. Cada obstáculo, cada dolor, cada derrota, es una oportunidad para mostrarte a ti mismo de qué eres capaz. Si logras cambiar tu perspectiva y ver las dificultades como lecciones y oportunidades, empezarás a vivir con una libertad inmensa, una libertad que te permitirá enfrentar cualquier cosa con paz y claridad interior. Recuerda siempre, el dolor es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Tú decides. Vive de acuerdo a tus valores, no por la aprobación ajena. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una vida que no parece ser la tuya? ¿Te has dado cuenta de que, por un momento, has vivido más para los demás que para ti mismo? Esta es una de las trampas más comunes que enfrentamos en la sociedad moderna. La necesidad constante de buscar la aprobación externa, de intentar agradar a todos los que nos rodean y vivir según las expectativas de los demás. Es fácil caer en esta trampa. La presión social, las expectativas familiares, las demandas laborales y el deseo de ser aceptado pueden empujarnos a tomar decisiones que no están alineadas con nuestra esencia, con lo que realmente somos. Pero el estoicismo nos invita a reflexionar profundamente sobre esta necesidad de aprobación. Nos reta a vivir de acuerdo a nuestros propios valores, no a lo que los demás piensan de nosotros. El valor de la autenticidad. La vida es demasiado corta para vivirla de acuerdo a los valores de otras personas. Cuando te alineas con tus propios principios y convicciones, empiezas a vivir con autenticidad. La autenticidad no es solo una cuestión de ser honesto con los demás, sino de ser honesto contigo mismo, de no permitir que las expectativas ajenas desvíen tu camino o empañen tu visión de lo que realmente es importante para ti. El filósofo estoico Marco Aurelio, uno de los grandes defensores de esta idea, nos recuerda constantemente que la opinión de los demás es irrelevante. Nos dice que lo único que realmente debemos preocuparnos es de ser fieles a lo que somos, a lo que creemos y a lo que sabemos que es correcto. No tenemos control sobre lo que los demás piensan de nosotros, pero sí tenemos el control total sobre nuestras propias acciones y decisiones. ¿Por qué entonces gastar nuestra energía buscando la aprobación ajena, el precio de la aprobación externa? La búsqueda constante de la aprobación ajena tiene un precio alto, uno que a menudo no vemos de inmediato. Vivir por los demás puede parecer una forma de obtener amor, aceptación o validación, pero en el fondo esto te aleja de ti mismo, de tu verdadera esencia. Cada vez que sacrificamos nuestros propios valores y deseos para agradar a los demás, perdemos una parte de nuestra autenticidad. Este tipo de vida llena de compromisos y sacrificios puede llevarte a sentirte vacío, insatisfecho, desconectado de tu propósito real. Nos volvemos prisioneros de las expectativas externas, dejando de lado lo que realmente nos hace felices y lo que realmente nos importa. La aprobación ajena se convierte en una droga, una que nunca te llena, pero que sigues buscando para llenar el vacío emocional que dejas al ignorar tus propios valores. La paz interior que viene con la autenticidad. Una de las mayores bendiciones de vivir de acuerdo a tus propios valores es la paz interior que trae consigo.
Cuando dejas de preocuparte por lo que los demás piensan de ti, dejas de vivir con esa constante ansiedad, de esa presión que te hace sentir que nunca eres suficiente. La paz viene cuando aceptas tu verdadera esencia, cuando sabes que lo que haces y lo que eres es suficiente, sin necesidad de validación externa. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de basar nuestra felicidad en el reconocimiento o la aprobación de los demás, debemos buscar la aprobación interna. En otras palabras, la verdadera satisfacción viene cuando sabes que estás actuando de acuerdo con lo que consideras justo, bueno y valioso. No hay mayor libertad que esa, la libertad de ser tú mismo sin miedo al juicio ajeno. El desafío de mantenernos fieles a nosotros mismos. Vivir de acuerdo a nuestros valores no es siempre fácil. La presión social es real y a menudo tomar decisiones que están alineadas con nuestros principios nos hace sentir aislados, incomprendidos o incluso rechazados. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza radica en mantenernos firmes a nuestra integridad, incluso cuando el camino es difícil. Séneca nos recuerda que no podemos controlar lo que los demás piensan o dicen sobre nosotros, pero sí podemos controlar nuestras acciones y las decisiones que tomamos. Mantenernos fieles a nuestros valores en medio de la adversidad es un acto de valentía, pero también de paz interna. Cuando tomamos decisiones alineadas con lo que realmente creemos y valoramos, creamos una vida que resuena con nuestra esencia, y eso es lo único que realmente importa. Vivir con propósito, no por aprobación. Cada vez que eliges vivir de acuerdo a tus valores y no por la aprobación ajena, te alineas más con tu propósito. El propósito en la vida no se encuentra en lo que los demás esperan de ti, sino en lo que tú sientes que es correcto, en lo que te llena el corazón de satisfacción genuina. Cuando te liberas de la carga de las expectativas externas, empiezas a vivir una vida más significativa, más enfocada y más llena de propósito. Al principio puede ser aterrador. Es posible que sientas que perderás relaciones, que serás criticado o que no encajarás. Pero lo que realmente estás ganando es la libertad de vivir auténticamente. La paz que viene con ser fiel a ti mismo es mucho más valiosa que cualquier aprobación que puedas recibir del exterior. El poder de la autodeterminación. El estoicismo, al final del día, es una filosofía que promueve la autodeterminación. Tú eres el arquitecto de tu vida, no los demás. Al vivir según tus propios valores, te conviertes en el dueño de tu destino, sin que las opiniones ajenas tengan el poder de moldear tus decisiones. Este es un poder inmenso, porque cuando vives con autenticidad, actúas con claridad, y tu vida tiene un propósito firme que no depende de los altibajos emocionales o las opiniones externas. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Para empezar a vivir según tus propios valores y no por la aprobación ajena, es importante que te hagas una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente valoro en la vida? La respuesta a esta pregunta debe ser honesta, no influenciada por lo que otros esperan de ti. Toma decisiones basadas en esos valores, incluso cuando parezca que no vas a encajar en las expectativas de los demás. Tu paz interior dependerá de tu capacidad de ser fiel a ti mismo, no de la aprobación externa. Vivir de acuerdo a tus propios valores es un camino desafiante, pero profundamente liberador. Al final, la única aprobación que realmente importa es la de uno mismo, porque solo tú sabes lo que es mejor para tu vida. Recuerda que las personas que buscan tu aprobación nunca caminarán en tu lugar. Al final del día, solo tú eres el responsable de tu felicidad y tu paz interior. Al final del día, la vida no se trata de agradar a los demás ni de cumplir expectativas ajenas.
Se trata de vivir con propósito, de ser fiel a ti mismo y de tomar decisiones que reflejen quién eres realmente, no lo que los demás esperan que seas. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad y paz provienen de vivir alineados con nuestros propios valores, sin importar las presiones externas. El camino hacia la autosuficiencia emocional y la paz interior comienza con una simple verdad. Tú eres suficiente tal como eres. No necesitas la validación de los demás para ser valioso. Lo que haces y lo que decides debe estar basado en lo que es justo para ti, no en lo que otros esperan de ti. La vida se vuelve mucho más plena y significativa cuando dejas de buscar la aprobación ajena y empiezas a vivir de acuerdo a tus propios valores. Esa es la verdadera libertad. La capacidad de vivir según lo que sabes que es correcto, sin miedo al juicio de los demás. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás buscando la aprobación de los demás en lugar de seguir tus propios valores? ¿Cómo cambiarías eso para empezar a vivir más auténticamente? Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si este contenido te ha sido de valor, te pido tu apoyo con tu suscripción y dándole un me gusta al video para continuar creando contenido de calidad. Hasta la próxima.